tardes Hola, para buenas todos tardes. en esta segunda sesión de personajes y personalidades que han influido decisivamente en la historia de Chile. Nos vamos a hacer cargo hoy de Vladimir Ilich Ulyanov Lenin, más conocido para todos como Lenin. Seguramente les llegó un pequeño guión que nos va a permitir seguir con orden la sesión. Y como siempre, al terminar, abrimos el espacio de comentarios, de preguntas, de tal manera de que el desarrollo sea lo más fluido posible y después entramos en la discusión y en la resolución de las dudas. Nos haremos cargo primero del Partido Comunista, de la influencia de Lenin en el Partido Comunista. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, que es el periodo que vamos a cubrir, hasta septiembre de 1973, el Partido Comunista ha sido, en los años de su legalidad, 46, 48 y después 58, 73, estuvo 10 años ahí en la ilegalidad, ha sido siempre muy claro y rotundo para expresar su dependencia ideológica de las tesis de Lenin. Primero lo hizo en sus estatutos. Es interesante, el Partido Comunista le da siempre mucha importancia a sus estatutos, los cuidan muchísimo. Ya en los estatutos del año 46, porque terminada la guerra el partido se dio unos nuevos estatutos, el Partido Comunista sostuvo que los objetivos del partido solo pueden alcanzarse íntegramente, decían los estatutos, de acuerdo con los principios del socialismo científico. Siempre han pretendido que el socialismo es científico, una vez que ha sido enunciado por Marx, Engels, y miren qué notable, el año 46 se decían los estatutos, y realizados y desarrollados por Lenin y Stalin, todavía Stalin a 7 años de su muerte y a 10 años de el descubrimiento por parte de Nikita Khrushchev de sus grandes crímenes, era considerado un referente por el Partido Comunista. En esos estatutos del año 46 se establece, por lo tanto, que el partido va a realizar todas sus tareas de acuerdo con esos principios, los del socialismo científico, inspirados en Marx, Engels, Lenin y Stalin como quienes los han desarrollado. Veintitantos años después, cuando el partido readecuó sus estatutos del año 69, en su artículo primero, el Partido Comunista estableció que seguía en su acción por los principios del socialismo científico, el marxismo-leninismo. La fórmula ya estaba acotada, como ustedes ven, solamente a Marx y Lenin habían desaparecido de las referencias Engels y, por supuesto, Stalin. Bueno, esa disposición estatutaria siempre permeó, bajó, como se suele decir ahora, desde el plano, desde el nivel del papel, de la formulación jurídica, hasta la formación de los militantes, la disciplina interna y muy especialmente en las juventudes comunistas. Es muy interesante porque el lenguaje que usan los comunistas habitualmente es de una notable desfachatez. No hay ningún inconveniente para ellos en decir las cosas como realmente las piensan, así como en otros momentos dicen medias palabras, ¿no? En los estatutos del año 69 hay una tesis leninista central. Los objetivos revolucionarios solo pueden conseguirse si el partido lucha unido como un solo cuerpo, porque es la organización política superior de la clase obrera. Es el Estado Mayor de la clase obrera y del pueblo. Eso es profundamente leninista. Lenin concibió al partido bolchevique, después al Partido Comunista, el poquito tiempo que alcanzó a militar en el Partido Comunista, como un Estado mayor de la clase obrera y del pueblo, con una férrea disciplina. Y por eso los estatutos del año 69 dicen, la disciplina leninista, mencionan a Lenin ahí, la disciplina leninista
exige la más completa unidad de acción e impone la prohibición de toda clase de grupos o fracciones en el interior de nuestra organización. Esto también es muy típico de Lenin, que como sabemos, terminada la guerra civil, fue eliminando las facciones que habían dentro del partido. La facción más radical de los marinos de Kronstadt, la facción sindicalista, la facción autodenominada demócrata, cada una de esas facciones fueron eliminadas y los partidos comunistas del mundo entero, el nuestro por supuesto, aprendieron que en sus estatutos tenían que poner que el espíritu de Lenin no admite facciones. Un testimonio simpático. ¿Se acuerdan del ministro Zorrilla, ministro de Hacienda del presidente Allende? El ministro Zorrilla fue antes director del diario El Siglo, ¿eh? Y cuando lo entrevistaron en algún momento preguntándole cómo dirigía el diario El Siglo, el ministro Zorrilla contestó: aplico las normas leninistas de organización. Y funcionan, dijo Zorrilla. La estructura organizativa que está en los estatutos baja a los militantes. Y baja también a la formación de los militantes. En un trabajo interesante de una investigadora que se llama Gina Inostroza, cuando ella va preguntándole a viejos militantes comunistas, ancianos, algunos de ellos ya, cuáles fueron las obras que más les influyeron en su formación juvenil, la obra más mencionada es el qué hacer, en inglés What is to be done, el qué hacer de Lenin de 1902. Es el título más recordado por los entrevistados cuando se les pregunta en qué obras se formaron al interior del Partido Comunista. Y los recuerdos que tienen quienes fueron militantes de las juventudes comunistas en los años 60 y 70 son muy parecidos. Dice uno de ellos: salíamos al campo, nos tendíamos por ahí y nos deteníamos para leer colectivamente las cuestiones del leninismo. No se perdían los formadores de las juventudes comunistas en cuanto a dónde tenían que centrar la formación. Era lo que ellos llamaron la vulgata, usando una terminología católica, la vulgata marxista-leninista. Esa vulgata, que era una especie de manual canónico por el cual todos los militantes tenían que pasar, estaba centrado fundamentalmente en la obra ¿Qué hacer? De Lenin. Lo mismo se fue haciendo con los obreros. La formación de los obreros, y muy particularmente de dos mundos que fueron muy importantes para el Partido Comunista a finales de los años 40, antes de que fuera ilegalizado: los choferes de la locomoción colectiva y los obreros del carbón. Fueron ahí donde el Partido Comunista realizó sus primeras manifestaciones contra Gabriel González Videla. En ellos, el estímulo de la formación leninista cuajó. Hay suficientes testimonios de viejos colectiveros, así se llamaban, ¿no? Y de viejos mineros del carbón, testimonios de la década de los 70, de los 80 y posteriores, en que ellos relatan cómo se les iba digiriendo en su formación como militantes del Partido Comunista el canon de Lenin. El leninismo era, dicen los comunistas, el marco epistemológico, el marco de conocimiento que guiaba, dicen ellos, nuestro camino de victoria. Y tuvieron que reforzarlo muchísimo después del año 56, cuando se dio a conocer el conjunto de los crímenes de Stalin. En realidad, un pedacito así de los crímenes de Stalin dio a conocer Nikita Khrushchev. Y entonces tuvieron que sacar a Stalin por completo de toda referencia y volver a potenciar a Lenin. Barrer, decían en esa época, con todo lo negativo de Stalin, con todos los defectos que pudieran haber hecho dudar de la infalibilidad del marxismo-leninismo. Y cuando tuvieron que afrontar en plena clandestinidad el año 50, llevaban 2 años ya en la clandestinidad por la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, una facción interna
que se llamó Reynosismo por su líder, Reynoso. Era el tercer hombre del Partido Comunista y él quiso liderar una facción interna muy violenta al interior del partido. Cuando el partido quiso expulsarlo, la razón que dio para expulsarlo es que sus tesis eran contrarias al marxismo-leninismo. O sea, una desviación que afectaba al cuerpo central de los planteamientos del Partido Comunista, el leninismo, con sus fundamentos en el marxismo, ¿no? Hemos mencionado ya un par de veces ese Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética de 1956. En ese Congreso estuvo presente Luis Corvalán. Ese Congreso fue importantísimo, hemos dicho, porque se denunciaron los crímenes de Stalin, comenzó un cierto deshielo en la Unión Soviética, pero sobre todo porque en ese Congreso se hizo énfasis en que era posible llegar al poder sin usar la vía armada. Esto causó una enorme consternación al interior de los partidos comunistas del mundo entero y en particular del Partido Comunista de Chile, porque parecía romper con las enseñanzas de Lenin. En las enseñanzas de Lenin, en concreto en sus tesis de 1917, la lucha violenta, la vía armada, aparecía como imprescindible. Y resulta que ahora el Partido Comunista de la Unión Soviética le transmitía en 1956 a los partidos comunistas del mundo entero, incluido el chileno, que se debía usar la vía pacífica de acceso al poder. Esto dejó al Partido Comunista de Chile bastante descolocado por 5 años. Durante 5 años, los últimos 2 de la ilegalidad, 57-58, y los 3 primeros de su legalización, 59-60, hasta octubre del 61, no hubo ningún pronunciamiento oficial del Partido Comunista respecto de qué significaba tener que buscar el acceso al poder por la vía pacífica respecto de las tesis de Lenin, hasta octubre de 1961. En octubre de ese año, Luis Corvalán publicó en la revista del Partido Comunista, la revista Principios, un artículo famosísimo que tituló La vía pacífica y la alternativa de la vía violenta. Y ahí, 5 años después, 5 años y medio después, el Congreso del 56 había sido en febrero, Corvalán fue haciendo una serie de filigranas de si bien es cierto, no es menos cierto, para colocar al Partido Comunista en la línea de la vía pacífica del acceso al poder y vincular esa vía con Lenin. ¿Cómo lo hizo? Sosteniendo que los tiempos de la Revolución Soviética no eran los tiempos actuales, que en los tiempos actuales, distintos de los tiempos de la Revolución Soviética, los tiempos actuales distintos de los tiempos de Lenin, decía Corvalán, esos tiempos han cambiado fundamentalmente y se crean verdaderas posibilidades de llevar a cabo la revolución sin la lucha armada. Esto desde un punto de vista de la fidelidad a Lenin era muy grave. Parecía que el Partido Comunista se estaba apartando de una tesis central de Lenin en cuanto a que la contradicción fundamental en una sociedad termina siendo resuelta por la violencia. 3 años después, Corvalán en el año 64, como durante esos 3 años, de octubre del 61 a mediados del 64, hubo bastante revuelo, y ya lo vamos a comentar a continuación, Corvalán en el año 64 insistió, ratificó su planteamiento del año 61, diciendo: Lenin concibió la vía pacífica como una posibilidad excepcional. Pero tiene que reconocer Corvalán que Lenin había concebido la vía violenta como la posibilidad habitual, la forma más corriente, dice Corvalán. Pero dice que Lenin se puso en el caso de que la vía pacífica pudiese llegar a practicarse.
Incluso Corvalán vino a decir que Lenin había sostenido que era una estupidez, un crimen contra el pueblo, lanzarse sin el pueblo, si el pueblo no apoyaba militarmente, lanzarse el partido solo era un crimen contra el pueblo, a tratar de conquistar el poder por la vía armada. O sea que en 3 años, entre el 61 y el 64, el Partido Comunista ha tratado de acomodar su tesis de acceso al poder por la vía pacífica con las tesis de Lenin, que son claramente tesis de acceso al poder por la vía armada. Según Corvalán, Lenin ha dicho que es excepcional la posibilidad de acceder por la vía pacífica. Incluso dice Corvalán, si la burguesía no se resiste, si la oligarquía no se resiste, entonces accedamos por la vía pacífica. Aunque es cierto, dice Corvalán, que siempre Lenin mantuvo como su doctrina central que si llegaba el momento habría que usar de la violencia. Por supuesto, hubo dos tipos de disputas muy graves cuando el Partido Comunista se colocó en esta especie de reinterpretación de Lenin. La primera disputa fue con los socialistas, ya hablaremos de ellos a continuación, que vienen justamente endureciendo su mirada a partir de Lenin, cosa que nunca antes habían hecho. Y se encontraron con un Partido Comunista que comenzaba, en cierto modo, a interpretar de manera pacífica a Lenin, cuando ellos, los socialistas, estaban asumiendo a Lenin en toda su dimensión de revolucionario violento. Y entonces se produjeron intercambios muy duros entre el Partido Socialista y el Partido Comunista en la década de los 60. Eran dos formas contradictorias de entender a Lenin. Mucho más ortodoxa, la del Partido Socialista, mucho más manipulada, mucho más sutil, la del Partido Comunista. Y con posterioridad, también se va a hacer cargo el Partido Comunista del MIR. Porque también el MIR, como lo vamos a ver a continuación, sostendrá que el Partido Comunista arrugó, que está aguado, que está interpretando a Lenin de manera inadecuada, que a Lenin solo se le puede interpretar y seguir por la vía de la revolución armada, por la vía de la revolución violenta. Y eso va a suscitar, por supuesto, en el Partido Comunista una autodefensa, se va a defender a sí mismo, va a insistir que es una tontería, que nunca Lenin dijo que la revolución era salir con ametralladoras a matar a los ricos, a los burgueses, o irse a las montañas a trincherarse para realizar la insurrección armada. Ese comentario evidentemente está dirigido contra los miristas, ¿no es cierto? Nunca Lenin dijo que había que hacer eso. Bueno, se produjo este conflicto fuerte entre comunistas y socialistas, entre comunistas y miristas. Pero, más grave todavía, fue lo que pasó al interior del propio Partido Comunista. Al interior del propio PC, un grupo muy importante de militantes consideraron que lo que había hecho Corvalán con su artículo del año 61 era una auténtica traición a Lenin. Y entonces formaron al interior del Partido Comunista un grupo al que llamaron Espartaco. Y a ese grupo le correspondió volver a levantar, decían ellos, en toda su integridad, la pureza de las tesis de Lenin como revolucionario violento, como revolucionario armado. De hecho, lo hicieron fundando, por una parte, un periódico, lo llamaron Combate, y por otra parte, una revista teórica llamada Principios Marxistas-Leninistas. Todavía lo hicieron mientras eran militantes del partido, y ya sabemos que los estatutos del partido no permiten ninguna división, ninguna facción. El grupo Espartaco nació primero al interior del Partido Comunista. Bueno, en el número 2 de la revista Principios Marxistas-Leninistas, en mayo de 1964, fíjense lo que se demoraron los del Espartaco en contestarle a Corvalán,
Él lo escribió en octubre del 61, realmente lo vinieron a confrontar desde el interior del partido recién en mayo del 64. Uno de los miembros de Espartaco, Jorge Palacios, sostuvo que las tesis de Corvalán son un camino contrarrevolucionario, que son el camino contra Lenin, que son el camino que va a frenar toda posibilidad de revolución. A través de la revista Principios Marxistas-Leninistas, a través del periódico Combate, estos comunistas que todavía no se han ido o han sido expulsados del partido y que se autodenominan el Grupo Espartaco, reivindican a Lenin, sostienen que Corvalán ha traicionado a Lenin, que el Partido Comunista no puede ser partidario de la vía pacífica. De hecho, realizaron hasta manifestaciones públicas a las cuales, por ejemplo, asistieron algunos socialistas que estaban viendo la posibilidad de que si el Partido Comunista se dividía, los que ganaban eran ellos. Asistió nada menos que Clodomiro Almeida a una de esas manifestaciones públicas ahí en el Teatro Baquedano. Y ahí el grupo Espartaco insistió, antes de que los echaran del partido algunos, antes de que se fueran del partido otros, que Corvalán era un traidor a Lenin. De hecho, ellos decoraron el Teatro Baquedano con fotos de Lenin, de Mao, de Fidel Castro, del argelino Benvela, de Patrick Lumumba, el congoleño, para mostrar una línea no soviética, una línea vinculada directamente con Lenin y con una apertura hacia el comunismo chino. Finalmente el grupo Espartaco terminó yéndose del Partido Comunista, formando un Partido Comunista distinto, lo llamaron Partido Comunista Revolucionario, por ahí todavía se ven graffiti del Partido Comunista Revolucionario, nunca han tenido ningún éxito, pero lo interesante es que ellos se sintieron los verdaderos custodios de las tesis de Lenin y consideraron que Corvalán había traicionado y el Partido Comunista Oficial había traicionado la tesis fundamental de Lenin. Pero por otro lado, no pensemos que los comunistas están haciendo en su planteamiento oficial demasiadas filigranas. Hicieron una filigrana respecto de la vía violenta y la vía armada. De hecho, Corvalán va a usar después la expresión, en vez de usar la expresión vía pacífica, va a comenzar a hablar de vía no armada, un eufemismo. Reemplazará la expresión vía pacífica por vía no armada, para que la gente le suene por último la palabra armada. Pero en otras materias los comunistas siguieron siendo muy profundamente leninistas en la década de los 60 y de los 70. Lucha de clases. Veamos algunos conceptos, algunos de los conceptos leninistas más usados por el Partido Comunista. Lucha de clases. Textual. Los comunistas nos guiamos por los principios leninistas de la lucha de clases. No hay matices. La idea del enemigo principal. Esta es una tesis fundamental de Lenin, que para hacer la revolución hay que poder determinar el enemigo principal. ¿Dónde voy a poner mis disparos? A lo largo de toda la década de los 60 y de los 70, los comunistas insistieron en que lo revolucionario es golpear al enemigo principal, al partido que lo representa, aislarlo, neutralizar sus fuerzas vacilantes. Este concepto leninista del enemigo principal siguió plenamente vigente en el Partido Comunista. Un tercer elemento, lucha de clases, enemigo principal, al que el partido siempre hizo referencia en los años 60 y 70, es la lectura de las condiciones objetivas. Lenin siempre sostuvo que había que leer el estado de la situación, que no se debía proceder espontáneamente, como por un improntus, que había que leer adecuadamente la situación en la que se iba a atacar a la burguesía. Durante toda la década de los 70, el Partido Comunista de Chile insistió en que lo importante es
someter la táctica a la práctica. Eso es profundamente leninista. Someter la táctica a la práctica. Suena muy fácil de recordar, además, ¿cierto? Los comunistas son magistrales para elaborar fórmulas. Hay que someter la táctica a la práctica. Hay que leer las condiciones objetivas. Se citaba a Lenin. Hay que actuar con serenidad científica en el análisis de la situación objetiva de los hechos. Nada de entusiasmarse con espontaneidades, nada de entusiasmarse con sentimentalismos. Hay que seguir a Lenin en cuanto a analizar científicamente los hechos de modo objetivo. Decía un militante, el leninismo impregna cada una de nuestras acciones. De la herencia de Lenin recogemos la firmeza y la flexibilidad para aplicar creadoramente el marxismo para salir al encuentro del enemigo. La firmeza de las tesis, táctica, y la flexibilidad de la mirada a las condiciones objetivas, práctica. Un ejemplo muy simpático de un militante que se queja, dice, oye, nos estábamos tomando terreno y llegamos a una reunión del partido y nos dijeron, no, de ahora en adelante la consigna es no a la toma de fondos. Y nosotros los que nos estábamos tomando los fondos dijimos, oye, pero ¿cómo es esto si nos está yendo muy bien con las tomas? Y entonces el partido reaccionó ante la idea de que nos está yendo muy bien con las tomas, que esa es la realidad objetiva. Y entonces cambió la consigna por no a las tomas indiscriminadas. Le puso un adjetivo a la consigna. La consigna que era no a las tomas cambió por no a las tomas indiscriminadas porque desde las condiciones objetivas parecía conveniente adaptar la consigna. Otra consigna importantísima, aparte de lucha de clases, enemigo principal, condiciones objetivas, es el antiimperialismo. Como sabemos, Lenin fue un antiimperialista rotundo y el Partido Comunista Chileno se llenó de citas a lo largo de todo este periodo, sobre todo en la década de los 60 y de los 70, contra el imperialismo. Nuestros objetivos son, por esencia, antiimperialistas. Es una consigna permanente. En cuanto al uso del terror, aquí tenemos que hacer un matiz, ¿eh? Lenin, como ustedes saben, fue un hombre que a partir del atentado que sufrió en junio de 1918, cuando una militante social revolucionaria, Fanny Kaplan, le disparó 2 tiros y no lo mató, una cosa insólita, le disparó 2 tiros a quemarropa y no lo mató. Desde ahí en adelante se comenzó a aplicar el conjunto de los decretos del terror rojo, así los llamaron, decretos del terror rojo. Bueno, en Chile todavía el Partido Comunista no tuvo tiempo para aplicar el terror rojo. Pero es interesante que uno de sus parlamentarios más destacados durante la Unidad Popular, Jorge Insunza, haya anunciado cómo iba a venir la mano. Escribió lo siguiente: cada libertad de estos señores es un dolor del pueblo. Lenin nos enseñó a preguntarnos cuando se habla de libertad en la sociedad de clases. ¿Libertad para quién? ¿Libertad para qué? ¿Libertad para abrir paso al golpe? ¿Libertad para cerrarle el camino a la unidad popular al gobierno? Tendríamos que estar ciegos, decía Insulza. La matriz de Lenin. Pre-terror. Pre-terror. Bueno, instrumentos muy importantes de la difusión de las tesis leninistas a través del Partido Comunista fueron, por supuesto, su revista Principios, el diario El Siglo, y un momento muy significativo porque tiene un detalle muy simpático, es cuando se le realiza a Neruda el homenaje por su premio Nobel. En 1972 vuelve Neruda de París, de su embajada, y se le hace un gran acto en el Estadio Nacional. Hay niños que pasean por la cancha del Estadio Nacional con fotos de Lenin. Uno dice, eh, ¿qué mentalidad? Ese acto estuvo en buena medida organizado por Víctor Jara. Por lo tanto, podemos concluir, el Partido Comunista
intentó adecuar una de las tesis leninistas, la tesis de que debe preferirse siempre la vía armada, y trató de adecuarla a la preferencia de la vía pacífica o de la vía no armada, pero en el resto de las tesis, lucha de clases, enemigo principal, condiciones objetivas, antiimperialismo, incluso prefiguración del terror, el Partido Comunista fue de matriz absolutamente leninista. Distinta es la situación del Partido Socialista, y más breve. El Partido Socialista nunca se definió como marxista-leninista hasta 1965. Recién en su Congreso de Linares de 1965, el Partido Comunista adoptó y lo ratificó en el Congreso de Chillán del año 67, la definición de partido marxista-leninista, lo dijo con todas sus letras. Fue decisivo para eso un personaje menor, pero que tenía una gran importancia en esos momentos en el partido, Adonis Sepúlveda. Él fue el hombre que en los congresos de Chillán, de Linares y Chillán, impregnó el vocabulario de las resoluciones de esos congresos de terminología leninista, de identidad leninista. Era algo completamente desconocido en la historia del Partido Socialista. El Partido Socialista se basaba en fuentes muy variadas. Incluso había un grupo importante de trotskistas al interior del Partido Socialista. Y algunos de ellos eran más socialdemócratas. Pues no, por la acción de Adonis Sepúlveda, el Partido Socialista cambió en los años 65 y 67 y tomó por primera vez una definición expresamente leninista. Y además se autodenominó organización marxista-leninista. No solo en doctrina, sino que trató de organizar sus cuadros, como suelen hablar los marxistas, sus cuadros para una política de masas de acuerdo a las tesis de Lenin de los partidos de vanguardia. Lenin miraba al partido como un conjunto de revolucionarios profesionales, por lo tanto, a cada uno había que formatearlo de tal manera de que fuera un revolucionario profesional. Eso nunca había resultado en el Partido Socialista y nunca se lo había propuesto. Pero a partir del año 65, y lo ratificaron en el 67, se lo comenzaron a proponer. Y como vieron las debilidades de los comunistas respecto de la vía armada, asumieron ellos en esos dos congresos, esto lo sabemos todos de memoria, asumieron ellos la vía armada de acceso al poder. En el año 67 el Partido Socialista fue explícito. El partido es una organización marxista-leninista. Su objetivo estratégico es la toma del poder. Para ello es fundamental la violencia revolucionaria, porque hay que destruir el aparato represivo y militar del Estado burgués. Lenin. Destruir el aparato represivo y militar del Estado burgués es prácticamente una frase textual de Lenin. Pues bien, ¿lo pusieron en práctica? Esto es discutible, pero como todos sabemos, hubo dos organizaciones al interior del Partido Socialista que intentaron poner en práctica la vía armada como única forma de acceso al poder. La primera fueron los helenos, el Ejército de Liberación Nacional, vinculados con la aventura del Che Guevara en Bolivia, y en los cuales destacan las figuras de Arnoldo Camus, Elmo Catalán y sobre todo de Tati Allende, de Tati Allende, de Beatriz Allende, de la hija preferida de Salvador Allende. Ellos se constituyeron al interior del partido como un grupo de potencialidad militar. Y paralelamente se constituyó un segundo grupo, la Organa. La Organa montó una escuela de guerrilla cerca de Valdivia, en Chaihuín. Fueron sorprendidos ahí el año 70. Y estos dos núcleos, los helenos y la Organa, que son los que van a pasar a controlar el Partido Socialista en febrero del año 71, y son ellos los que van a hacer elegir a Carlos Altamirano, se organizaron militarmente estos dos grupos y después confluyeron en uno solo, los helenos y la Organa. Se organizaron militarmente bajo la convicción de que si el Partido Socialista había pasado a ser un partido leninista, tenía que tener instrumentos armados para el acceso al poder.
Paralelamente, el Partido Socialista sostuvo que se iba a organizar cívicamente, civilmente, de una manera leninista, pero no le resultó para nada. Es simpático porque el año 70 el Partido Socialista citó a Lenin. Cada partido revolucionario debe utilizar todas las posibilidades del movimiento obrero legal para hacerse, por medio de un trabajo político intensivo, organizador y guía de las grandes masas revolucionarias. Eso significa mucha disciplina. Solo los comunistas tienen esa disciplina. Los socialistas no la tuvieron nunca. Jamás asumieron las tesis de organización propia de Lenin como tesis factibles para ellos. Tanto es así que bastantes años después del 11 de septiembre, en sus famosas dos entrevistas, ¿no? La entrevista a Patricia Pólitzer, la entrevista con Salazar, Altamirano abriendo su corazón, Altamirano dijo: tuvimos una debilidad orgánica tradicional, nos faltó formación de nuestros cuadros, no pudimos implementar por nosotros mismos una estrategia armada. Y miren lo que dice Altamirano: no éramos, por cierto, el partido de Lenin, porque él sabía cómo estructuraba Lenin sus partidos, el partido bolchevique y después la continuidad en el Partido Comunista de la Unión Soviética. El Partido Socialista nunca llegó a asumir en la práctica de su organización las tesis de Lenin, que de palabra, de boquilla, sostuvieron que los iba a formatear. Les mencioné el Congreso de La Serena. Ese congreso, que ya tiene lugar cuando Salvador Allende lleva varios meses en el poder, febrero de 1971, en ese congreso se ratifica por tercera vez Linares, Chillán, La Serena, la línea leninista del partido. Es un paso más en lo que podríamos llamar el proceso de leninización del partido. Y escogen a un secretario general que se cree Lenin, Carlos Altamirano, y que por esos días dijo: hay que convertir cada fábrica, cada hacienda, cada servicio público, cada población, cada sindicato, cada organización de masas en un baluarte del movimiento popular. Lenin decía que cada establecimiento industrial debía convertirse en una fortaleza de la revolución. Se permitía a Altamirano citar a Lenin en sus discursos, y asumir una postura de clon de Lenin. Pero con la desorganización enorme que ha tenido siempre el Partido Socialista a su interior, también hubo heterodoxias. El caso Marambio. El caso Marambio es muy interesante porque está en el origen de la muerte de ese agricultor tan recordado, don Jorge Barahona, ahí en Nilahue, ¿no? En la sexta región. Juan Marambio era diputado por esa zona y él no creía para nada en las tesis de Lenin. Él sostenía que era el campesinado el que tenía que ser la vanguardia de la revolución, no el proletariado industrial conducido por un partido organizado y disciplinado. El diputado Marambio, que era un diputado importantísimo al interior del Partido Socialista, encabezó una cierta disidencia. No se fue del partido como se fueron los comunistas del grupo Espartaco, pero encabezó esta disidencia contradiciendo los postulados de Lenin, en el sentido de que no, él pensaba que eran los campesinos los que tenían que desarrollar la revolución armada. Bueno, ¿y Allende? ¿Qué relación hubo entre Allende y Lenin? Allende lo dijo muchas veces, muchas no, varias veces en su vida, que él no conocía el marxismo-leninismo a fondo, que no era un gran conocedor de Lenin, y originalmente en los congresos de Linares y Chillán no estuvo de acuerdo con las tesis de hacer del Partido Socialista un partido leninista. Después ya se subió al carro, por supuesto, ¿no es cierto? Y entonces fíjense que a lo largo de sus 3 años de gobierno, de sus 1000 días de gobierno, o de desgobierno más bien, fue Allende mencionando con cierta frecuencia a Lenin. En la entrevista de marzo del 71 con Regis Debray, le dijo Allende, seguramente esto lo tenía preparado, como era un vanidoso, lo tenía preparado: yo creo que los que han leído a Lenin y especialmente su obra El imperialismo, fase superior del capitalismo, ya tenemos los conceptos teóricos.
como quien dice, a ver, ubícate que yo conozco esta obra tan importante de Lenin. Y cuando 2 meses después se enfrentó con un grupo de estudiantes miristas en la Universidad de Concepción, tuvo un intercambio muy, muy fuerte de palabras, Allende les dijo, les voy a citar a Lenin, porque lo estaban pifiando. Les voy a citar a Lenin, y les citó, el extremismo revolucionario es traición al socialismo. Y les dijo, silben a Lenin, pues, no me silben a mí. Porque le estaba diciendo a los miristas, ustedes me están complicando el gobierno. Silben a Lenin, no me silben a mí. Cuando un mes después, la vanguardia organizada del pueblo, en junio del 71, asesinó a Edmundo Pérez Ujovich, ¿qué dijo Allende? Citó a Lenin. Las revoluciones son obra de las grandes masas conscientes y organizadas. El espontaneísmo de un atentado terrorista está desligado del movimiento obrero. Son palabras textuales de Lenin. Seguramente alguien, a lo mejor la misma Tati Allende le pasaba la cita, ¿no es cierto? Papá, diga esto. O algún otro asesor por ahí, Joan Garcés probablemente. Y después citó a Lenin de nuevo contra el MIR. Dijo, Lenin no escribió gratuitamente que el izquierdismo es la enfermedad infantil del comunismo. Y así, lo iba citando con cierta soltura, pero por supuesto, la suya no era la ortodoxia leninista. Lo citaba porque necesitaba quedar bien con el ala más extrema de su partido, lo citaba cuando le convenía citarlo para contradecir a los miristas, lo citaba porque su principal apoyo era el Partido Comunista de matriz, claramente leninista. Y el MIR. ¿Qué podemos decir del MIR y Lenin? Primero que Miguel Enrique fue un apasionado lector de Lenin en su juventud. Lo llamaba el pelao, así con toda confianza. Formaba parte Miguel Enrique junto con Bautista Fanshouen, con su hermano Marco Antonio y con otros miristas jóvenes de grupos de discusión de textos, y uno de los textos más importantes que leían eran los textos de Lenin. Pero después intentaron los miristas hacer una simbiosis entre Guevara y Lenin. Porque Guevara tiene elementos de Lenin, pero tiene tesis propias. Las tesis de Guevara que vamos a comentar y cómo influyeron en Chile el jueves próximo, si Dios quiere, no son tesis ortodoxas del leninismo. Y entonces para los miristas que asumían al Che Guevara, pero al mismo tiempo querían ser leninistas, y así lo declararon en su fundación, cuando se funda el movimiento de izquierda revolucionaria en Santiago, no en Concepción, en 1965, citan a Lenin, pero citan a Guevara. Van a tener que armar un cóctel ahí, por lo tanto, entre las dos influencias, leninismo y guevarismo. Y cuando les conviene, citarán más a Lenin, atacando a los comunistas, a los que también consideran ellos, por supuesto, tibios. Y cuando no les conviene, citarán más a Guevara. Esta es una discusión teórica muy interesante, pero que no viene al caso en esta sesión, ¿no? Hay quienes consideran que Guevara es un hereje de Lenin. Hay quienes consideran que Guevara es un seguidor de Lenin. Hay una disputa doctrinaria ahí muy fuerte, que no interesa, pero sí que sepamos que el MIR intentó armar el rompecabezas entre las tesis de Lenin y las tesis de Guevara. Todo eso los llevó, como decía, siempre a oponerse al PC y a estar mucho más cerca de un grupo de la facción más extrema del Partido Socialista. Y desde un punto de vista organizacional, el MIR es muy, muy leninista. El MIR es una vanguardia de profesionales de la revolución. Es mucho más leninista organizacionalmente que el Partido Socialista. Ya les dije que el Partido Socialista era un caos. Los miristas tenían una estructura organizacional, sus frentes político-militares, así lo llamaban, de una organización profundamente leninista. Y seguían estudiando en la formación de sus militantes, sobre todo estudiaban un libro muy importante de Lenin, El Estado y la Revolución, y formaban a sus militantes en la disciplina de la lectura de Lenin y de la conformación de pequeños cuadros, pequeñas células,
al estilo de los partidos revolucionarios de matriz leninista. Y además es simpático porque hay algunas fotos por ahí de tomas de fundos en que ha participado el MIR, ha participado el Frente de Campesinos Revolucionarios, el MCR, Movimiento Campesino Revolucionario, y en la toma no solamente hay banderas chilenas, sino que hay fotos de Lenin. Imagínense lo que podían entender los campesinos de lo que estaban haciendo, ¿no? ¿Quién les había puesto esas fotos ahí? Obviamente los miristas habían puesto fotos de Lenin en las tomas. Y también ellos designaron a un campamento que se tomaron en mayo de 1970 en Concepción, lo llamaron Campamento Lenin. Así de simple. Bueno, nos acercamos a unos detallitos finales ya de nuestra sesión, recordando que no solamente en estos tres grandes conglomerados de la izquierda dura, diríamos, comunistas, socialistas y miristas, la influencia de Lenin fue muy fuerte, sino que desgraciadamente en el grupo de cristianos por el socialismo, sacerdotes y laicos, los miembros de ese grupo, asumieron las tesis de Lenin. Por ejemplo, Gonzalo Arroyo. Todos recordamos al sacerdote jesuita Gonzalo Arroyo. Cuando él escribía solía hacer citas de Lenin y llamaba a los cristianos a que iniciaran la lucha sin contrastar el modo de luchar cristiano con el modo de luchar marxista. No se fijen en las diferencias, les decía. Paulo Richard, otro de los cristianos por el socialismo más connotados, sostenía, el sacerdote, sostenía, los cristianos debemos asumir en la lucha el marxismo-leninismo. Así de claro. Y uno de los instrumentos más lamentables que se usaron por parte de los cristianos por el socialismo y también por los marxistas fue el Centro de Estudios de la Realidad Nacional, el CEREN de la Universidad Católica de Chile. Ahí se enquistaron. Quienes estudiábamos en esos momentos recordamos perfectamente bien la tarea del CEREN. Les voy a leer, por ejemplo, 3 cursos que ofrecía el CEREN durante la Unidad Popular. Sí, cursos ofrecidos al interior de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Uno del profesor Armand Matelart, se llamaba La concepción leninista de la Revolución Cultural. El curso estaba destinado a entender cómo Lenin había concebido una revolución cultural. Un segundo curso lo daba Clodomiro Almeida, en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y ese curso estaba centrado en teoría leninista de la acción política. Un tercer curso lo daba el conocidísimo Tomás Mulián. Y ese curso era bastante más explícito. Se llamaba simplemente El pensamiento político de Lenin. Y a continuación decía, el curso trabajará sobre los textos esenciales de Lenin a fin de diseñar los elementos más importantes de la construcción del partido de Lenin. Estos señores, Matelart, Almeida y Mulián, eran profesores de la Pontificia Universidad Católica de Chile. A estos señores el rector Sánchez les rindió homenaje hace 5 años, diciendo que habían sido algunos de ellos ilícitamente expulsados de la Universidad el 11 de septiembre y días posteriores, cuando eran promotores del leninismo al interior de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Por supuesto, quienes desde la democracia cristiana se fueron al MAPU y formaron parte también de Cristianos por el Socialismo, cambiaron toda su concepción humanista cristiana por el marxismo-leninismo. Se metieron en Lenin, estudiaron a Lenin. Un caso muy notable es José Antonio Villagallo, por ejemplo, a quien todos conocemos, todavía vigente en la vida política chilena, que sostenía que en Lenin la violencia es un problema abierto. Sí, José Antonio Villagallo. O sea, estudiemos cómo se debe canalizar la tesis de Lenin sobre la violencia. Por otra parte, la Unidad Popular dispuso de un instrumento formidable para divulgar a Lenin. La editorial Quimantú, como ustedes saben, reemplazó a Zigzag. Se vendieron cientos de miles de ejemplares sobre las obras de Lenin, pero estoy hablando en serio, cientos de miles de ejemplares. Muy baratitos y muy precarios, pero El qué hacer, libro que ya hemos mencionado. El Estado de la Revolución, libro que ya hemos mencionado. La enfermedad infantil del izquierdismo, la enfermedad infantil del comunismo del izquierdismo, libro que también hemos mencionado.
publicados en Chile para ser divulgados masivamente los libros de Lenin. Y muy importante también la tarea que realizaron dos intelectuales decisivos, Marta Harnecker y Joan Garcés. Marta Harnecker se propuso, no solamente en su docencia, sino a través de los folletos que iba publicando en Quimantú, divulgar leninismo puro y duro. Su libro se llamaba Los conceptos elementales del materialismo histórico y era leninismo puro y duro. Marta Harnecker, Armand Matelart, Joan Garcés, Luis Vitale, Hernán Ramírez Necochea, algunos poetas como Neruda y de Roca. De Roca escribió el siguiente verso: Urbi et orbi, te doy mi bendición atea de leninista, consciente e irreductible, épico. Urbi et orbi, te doy mi bendición atea de leninista, consciente e irreductible, épico. Así se consideraba a sí mismo Pablo de Roca, en condiciones de dar una bendición, con la conciencia de ser un leninista irreductible y épico. Pero también está en discusión si el leninismo tuvo verdadera fuerza en los intelectuales chilenos de la Unidad Popular. Hay quienes sostienen que no asumieron las tesis de Lenin, muchos de ellos a fondo, que se quedaron cortos, que no fueron capaces de imprimirle desde sus cátedras, desde su investigación a la Unidad Popular la energía propia del leninismo. Bueno, dos comentarios finales simplemente. Uno sobre la ENU. ¿Por qué la ENU fue tan contradicha desde que se conoció en febrero de 1973 en la revista de Educación el contenido completo del proyecto? Porque cualquier lector, y Jaime Guzmán lo hizo de manera magistral, cualquier lector con conocimiento se daba cuenta de que eso era leninismo puro y duro. Control de las conciencias a partir de un aparato estatal que hiciera de la educación chilena un solo proyecto absolutista, totalitario es la palabra más exacta. Y gracias a Dios la Iglesia Católica se dio cuenta de eso, toda la oposición se dio cuenta de lo que había ahí en el proyecto de la Escuela Nacional Unificada era un proyecto de matriz netamente leninista, que procuraba, como siempre lo quiso Lenin, a través de sus políticas culturales. Tuvo ahí atláteres magníficos, Lenin, en los años 19, 20 y 21, hasta que ya por sus derrames cerebrales perdió toda posibilidad de control. Atláteres magníficos para desarrollar políticas culturales que destrozaran la vida moral, cultural, religiosa de los distintos pueblos que estaban conformando la Unión Soviética. Fueron conscientes, esto no se los puse en el guión, me olvidé de ponérselo en el guión, pero es una pregunta que es interesante. ¿Fueron conscientes las Fuerzas Armadas de que el leninismo estaba entrando por todas partes, incluso que estaba siendo divulgado de manera masiva, que había un proyecto educacional? Por supuesto, ya eran conscientes en tiempos de la comandancia en jefe del general Schneider. Cuando el general Schneider pudo influir en la Academia de Guerra, no solamente colocó cursos de economía, de política, de administración, de comercio exterior, de historia de Chile mucho más sólidos, sino que comenzó a haber para los oficiales chilenos a finales de la década de los 60 cursos intensivos sobre Marx, Lenin y Mao. Muchos oficiales chilenos, cuando se va a la Academia de Guerra, se va con 38, 34, 32 años, por ahí, 36, según si se va de capitán viejo, de mayor joven. Esos oficiales que después van a tener importantes tareas en el gobierno militar han sido formados en la Academia de Guerra conociendo los textos de Marx, de Mao Zedong y particularmente los textos de Lenin. Bueno, ¿qué podemos concluir?
que la figura carismática y profundamente enérgica de Vladimir Ilich Ulyanov fue asumida con matices, con contradicciones, con deformaciones por los tres grandes conglomerados de la izquierda chilena, el Partido Comunista, el Partido Socialista y el MIR, que permeó desgraciadamente en un grupo importante de cristianos, que tuvo en las universidades, vimos el ejemplo del CEREN, que tuvo en la editorial oficial del Estado, que se incorporó en un proyecto educacional totalitario, que tuvo una muy fuerte presencia en la historia de Chile, especialmente en la década de los 60 y de los 70. Como dicen los abogados, es cuanto puedo decir a usía. Muchas gracias, profesor. ¿Hay De algunas nada, preguntas? ¿Hay algunas tenemos, preguntas tenemos en hasta el chat? 20 para, tenemos un cuartito de hora de preguntas. Ya, entonces, yo le digo aquí la primera que apareció en el chat. De Mario, dice, ¿cree usted que cree el Partido Comunista la tesis de Luis Corvalán o estarán todavía en la tesis de Lenin de la Revolución Armada para aplicar en los próximos años? Bueno, la tesis de Luis Carvalán, que habría que discutirla en otros momentos con mayor detalle, no era contradictoria con la tesis de la vía armada, era simplemente que en las condiciones de Chile de ese momento era mejor la vía pacífica o no armada, pero que no se descartaba que en otras condiciones se pudiese usar la vía armada. Así que eso también tenemos que dejarlo en claro. Por lo tanto, los comunistas chilenos siguen perfectamente vinculados con los dos momentos que imagina Lenin, solo que siguen anclados al matiz de Corvalán. Piensan que el momento actual sigue siendo un momento para la vía pacífica, de hecho están en el poder, no se nos olvide eso, pero que si llega el momento de la vía armada, no hay ningún inconveniente en legitimar la vía armada. Eso es lo que Corvalán intentó, eso es lo que sacó de quicio a los socialistas y a los miristas, eso es lo que el Partido Comunista sigue sosteniendo hasta el día de hoy, que cuando llegue el momento, y es lo que se grafica en la vieja expresión, con un pie en la moneda, con un pie en la calle. Ese es un eufemismo, ¿no es cierto?, para decir con una mano en el voto y con la otra mano en el fusil. Acá Enrique pregunta si el Partido Comunista en Chile, sobre todo supongo el último tiempo, cumple esto de que Lenin decía que los capitalistas nos venderán la soga con la que los ahorcaremos. Bueno, por cierto, porque hemos sido los demócratas los que los hemos llevado al poder, así que les hemos ido entregando la soga con la que nos van a ahorcar. Yo no Pero tengo ¿qué dicen ningún... los capitalistas? No, sí, pero se entiende que para Lenin la burguesía somos por definición capitalistas. ¿Eh? Todos los que pertenecemos a la clase dominante, a los explotadores, a la burguesía, a la oligarquía, al imperialismo, somos todos capitalistas por definición. O sea que usemos el término en su sentido más amplio. Yo soy partidario, no tengo ningún inconveniente en decirlo y tantas veces lo hemos comentado, de la proscripción del Partido Comunista. Era partidario del artículo octavo, la Constitución original. Voté que no en el plebiscito del 89, el del 89, pues, no el del 88, el de las reformas constitucionales. Y voté que no, a pesar de que el presidente Pinochet llamó a votar que sí, a pesar de que Jaime Guzmán llamó a votar que sí. Yo personalmente voté que no, porque se suprimía el artículo octavo. Suprimía el artículo que había permitido que el Tribunal Constitucional declarara proscritos al Partido Comunista, al Partido Socialista, Fracción Almeida, al MIR y al referente que los incluía, el Movimiento Democrático Popular. Los comunistas no merecen, el Partido Comunista no merece estar en la legalidad. Mientras esté, hay que respetarle sus derechos, pero en la medida en que sea posible demostrar que por sus acciones, no solo por su doctrina, por sus acciones no debe estar en la legalidad, yo seguiré pensando que es bastante conveniente tener alguna normativa y veremos cómo queda en el proyecto constitucional, por lo tanto, esa posibilidad. Así que, para no Eh, entregarles la soga, porque le hemos entregado la soga. Elenita pregunta si podríamos decir que el comunismo tiene un nuevo nombre y que ese nombre fuese progresismo.
El comunismo siempre busca aliados, ¿no? Lo que se suele llamar en la terminología coloquial los compañeros de ruta. Los aliados son personas, son movimientos, pero también son palabras. Y esta es una palabra que evidentemente le permite a los comunistas, así como lo fue en su momento la expresión antifascismo. En los años 30 los comunistas armaron los frentes antifascistas. Ellos no decían los frentes comunistas contra el fascismo, no, eran los frentes antifascistas, para que todo el mundo que fuera antifascista pudiera entrar ahí. Entonces, todo el mundo que tenga un talante progresista, por supuesto que todos los que estamos acá somos los verdaderos progresistas, porque los que estamos acá probablemente en la mayoría somos creyentes y creemos en el único progreso definitivo, que es llegar a la vida eterna, el único progreso posible para el ser humano. Así que los verdaderos progresistas somos nosotros, pero la palabra está utilizada de una manera tal que engloba a todas las personas que creen que hay estructuras que por ser tradicionales, que por estar vinculadas a la moral, que por tener vínculos con el principio de autoridad, son opresoras, a toda esa gente que quiere el progreso de la liberación, la palabra liberación, a toda esa gente los comunistas con la palabra progresista logran vincularla. Es uno más de los, no sé, 20, 30, 40 términos. ¿Se acuerdan que el año pasado tuvimos aquí un pequeño cursillo sobre la deformación de varias palabras por parte del progresismo? Sí. Aquí al final, José Miguel Volado dice, comparto la postura de la proscripción del comunismo, pero he escuchado a políticos plantear que sería antidemocrático proscribirlo. ¿Qué Bueno, opina usted? esta es una discusión eterna, ¿eh? Y se resuelve de la siguiente manera. La democracia es el régimen que le permite a todos los que aceptan la democracia participar en ella. Y por lo tanto es un régimen que no le debe permitir a aquellos que no aceptan la democracia participar en ella. Así de simple. Y Mm, numéricamente eso significa que la democracia puede admitir 17 menos 2. Mientras que, ¿por qué dejar esos dos afuera? Porque esos dos se van a pelear entre ellos primero para dejarnos a todos los demás afuera. claro. Entonces, el paradigma de la democracia es que todos los que aceptan la democracia, en el fondo, pueden participar en ella. Y no deben participar en ella los que solo lo aceptan en la forma para suprimirla. Y eso lo dicen con todas sus letras a lo largo de la historia. Y lo han practicado además. Entonces, la paradoja, la famosa paradoja de la tolerancia, se resuelve de una manera muy sencilla. Dígame en qué piensa realmente usted, en qué cree realmente usted. Perfecto. Además, yo me voy a fijar en sus acciones. Y eso vale para todos, ¿no es cierto? Imaginémonos que hubiera 27 partidos políticos, vale para los 27. Pero a medida que se van diciendo cosas y haciendo cosas, tiene que existir el mecanismo que permita cobrarle la cuenta, pasarle la cuenta a los que dicen y hacen aquello que es contrario al sistema que los han parado. Así de simple nomás. Ricardo, adelante. Tienes que desmutearte, ¿eh? Ahí sí. Ahí, ahí sí. Bueno, primero que nada, muy buenas noches ya. Saludar al profesor Gonzalo y a todos los demás participantes. El tema, quería hacer una acotación sobre el tema de la proscripción del Partido Comunista. Pero una acotación. Eh, es cierto que puede ser una buena medida, pero ojo, y esto el profesor Gonzalo lo recordará también. El Partido Comunista, cuando estuvo proscrito por la ley bendita, aún así se presentó a elecciones con otros nombres, con la declaración de principio adulterada, digamos, pero con los mismos fines. Y eso pasa también en otros países donde legalmente el Partido Comunista está en el papel prohibido, digamos, pero existe con otras denominaciones y con otros, digamos, es lo mismo, pero con otra estructura, digamos, maquillado. Hay una historia que yo quiero recordar que al año siguiente de cuando el presidente González Videla ya había eh,
proclamado la Perfecto. ley, eso, Promulgado, promulgado. promulgado, ahí está, se me iba la palabra, promulgado la ley de defensa de la democracia. En Argentina, el embajador de los Estados Unidos pidió una audiencia con el presidente Perón en esa época y le pidió que hiciera exactamente lo mismo. Y el presidente Perón le dijo, pero hombre, ¿para qué quiere que yo lo saque de la ley si yo lo saqué de la realidad? Y eso en Chile yo diría que en algún momento se logró hasta el año 2006-2007. Recuerda que el Partido Comunista en la época de esta Gladys Marín era una cosa medio testimonial, que la Gladys Marín yendo a las protestas, la Mojano, pero una cosa que no influía mucho, o sea, que era vista hasta casi como con simpatía, porque era una cosa que no revestía ningún peligro en ese momento. Bueno, Ricardo, mira, Hasta como que, me quedan sí, unos minutitos para hacerte los comentarios. sí, Primero, me alegra mucho verte, que hacía tiempo que no te veía. o sea, Te teníamos medio perdido. Hacía tiempo que no te veía. Eh, Efectivamente, el Partido Comunista, como tú bien dices, se presentó a distintas elecciones, pero claro, tenía su periódico suspendido, tenía a sus militantes borrados de los registros electorales, tenía a sus principales dirigentes relegados en Pisagua, tenía todas sus directivas sindicales disueltas, no tenía un solo funcionario en la administración pública. O sea que en cierto sentido también habían sido sacados de la realidad por la ley. sí, Así que, y a mí no me hace ninguna fuerza, solo aprendí de Jaime el argumento de que el Partido Comunista crece en la clandestinidad. Si así fuera, les encantaría estar en la clandestinidad a los comunistas, pero abominan de la clandestinidad, porque la clandestinidad sí, significa persecución, pues la clandestinidad significa un régimen que te vigila, pues, para que no salgas a la luz pública. Eh, Eso en cuanto a ese punto. Y después, efectivamente, en la Argentina el Partido Comunista no ha tenido, como tal Partido Comunista, nunca una figuración importante. Y eso permitió que hubiese por su izquierda montoneros YERP, al fin de cuentas, ¿no? Que mm, fueran mucho más fuertes montoneros YERP que el MIT chileno, porque no había un Partido Comunista de la categoría que tiene el chileno. Consideremos que el Partido Comunista de Chile, mirado en el arco de sus 110 años de vida, nació en 1912 con otro nombre, pero ya tiene 110 años de vida, está entre sí, los 2 o 3 o 4 mejores partidos comunistas de la humanidad. O sea, simplemente comparable con el Partido Comunista francés y quizá con el Partido Comunista italiano y probablemente por encima del Partido Comunista italiano. Es el mejor Partido Comunista de América, pero a distancia. Y, ah, y, y entre los 2 o 3 mejores de la historia del comunismo mundial. No hay ningún partido sí, comunista en la antigua Europa central o oriental que le haga el peso. Entonces, por eso, de ahí la importancia que tiene el tenerles el ojo muy echado. Yo sí. tengo que darles las gracias a todos, también especialmente a la Valeria porque nos ha administrado magníficamente. Recordarles que el día sábado subsiguiente, 14 de octubre, tenemos la Feria de los Buenos Libros en Rapalo, donde los esperamos con presentaciones magníficas. La Valeria les está mandando toda esa información a la base de datos. Y nos vamos a ver el jueves antes, ¿no es cierto? 2 días antes nos vamos a ver, ahí se los voy a volver a recordar cuando hablemos de la influencia de Guevara fundamentalmente en el MIR y en el Partido Socialista. Ahí nos veremos, muchísimas gracias a todos, ha sido un agrado volver a verlos, ojalá sigamos aumentando nuestra convocatoria y nos vemos, si Dios quiere, el jueves próximo, que tengan Muchas un buen gracias. fin de semana largo.